RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, nuestra primera invitada es la licenciada Marcela Enríquez, es nutricionista de la consultora Munaico, consultora especializada en el desarrollo de servicios y proyectos vinculados a alimentación y nutrición para instituciones tanto públicas y privadas. Le agradecemos la amabilidad de acceder a esta invitación de RCR. Gracias. Muy buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, hace unos días el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre pobreza monetaria puso en relieve nuevamente los riesgos que se encuentran las poblaciones tanto en pobreza como en pobreza extrema, ¿no? Es más latente, tal como lo indicó también hace unos meses el informe sobre pobreza mundial 2017, nos pone a nuestro país en el foco de atención. ¿Por qué? Porque hay una carencia de agua, saneamiento en zonas básicamente rurales, ¿no? Solo en el Perú, para tener una idea global del tema, el 2% de agua y saneamiento solamente brindan servicio para comunidades rurales, ¿no? Es decir, comunidades que están alejadas o en zonas marginales, ¿no? Problema, sin lugar a dudas, bastante delicado. E incluso, ¿no?, hace unos días conversamos con una especialista de la cooperación suiza, ¿no?, y nos explicaba que estamos casi en las mismas condiciones de los países del África subsahariana, ¿no? Entonces, la pregunta que todos se hacen, y el motivo justamente de la invitación con la licenciada Marcela Enríquez, es ¿qué riesgos se tiene para la salud? ¿Cuáles son los efectos más inmediatos que pueden tener los niños, los adultos, las personas de la tercera edad cuando no se cuenta con servicios elementales básicos como son agua y saneamiento, ¿no? Y me refiero a temas muy puntuales, ¿no? Anemia y desnutrición infantil. Le planteo la pregunta, licenciada, como siempre agradeciéndole la amabilidad de compartir esta mañana esta mesa de conducción. Ok. Bueno, con relación a este tema, si bien es cierto, hay muchos problemas sobre esa situación, ¿no? La falta de agua, la falta de saneamiento, y eso repercute, como usted bien mencionaba, con el hecho de estas enfermedades, con la anemia y la desnutrición. Con relación a la anemia, no solamente hay anemia por déficit de alimentos o por una mala alimentación, sino también por parasitosis, ¿no? Eso es causa de una agua no segura, ¿no? En la ingesta toman agua que no es tratada, exactamente, agua no segura. Exactamente, básicamente, ¿no? Entonces, como hay otros factores que intervienen también en la anemia, ese es uno de los factores que repercute, ¿no?, en que podamos tener niños anémicos. Ahora, vamos a hablar de eso, de los factores. Hablemos un poco para graficar, porque nosotros llegamos a zonas rurales, a zonas donde nos están escuchando y naturalmente los alcances que usted nos brinda son valiosos. ¿Qué cosa es la parasitosis y cómo se contrae esta enfermedad? Por consumo de agua, ¿no?, que no está debidamente procesada, ¿no?, o para consumo humano. De repente por el lavado de manos, por un inadecuado lavado de manos, ¿no? Generalmente por esas razones son las más comunes que se ven, ¿no? Que los niños generalmente juegan, ¿no? Como estamos acostumbrados en el piso, cogen suciedad, ¿no? Y a la hora de ir a consumir los alimentos, hay muy poca práctica, ¿no?, de un correcto lavado de manos, ¿no? Y eso es también por el hecho de que no se tiene a la mano el agua, ¿no? No se tiene a la mano o está pues en unas condiciones no adecuadas, porque prácticamente yo estoy sucia, mi mano está sucia, me lavo con agua que tiene microorganismos que me pueden dañar a mi organismo, a mi cuerpo, entonces me lavo con eso y es prácticamente ese es un riesgo latente al que están sometidos los niños en zonas donde no cuentan con agua segura. Y no solamente los niños, sino también la población adultas, en claro, general. ¿Ya? Ahora, usted nos hablaba de otros factores. ¿Qué otros factores más generan esta situación preocupante, ¿no?, en los índices de anemia, ¿no? Cuando revisamos los índices de anemia,
Le pongo un ejemplo, ¿no? Hace unos días conversábamos con el director de la red de salud de Tambo Grande, que es un distrito que queda en la zona norte, en Piura. Nos explicaba que más del 60% de niños de unas comunidades que están hacia la margen izquierda tienen el tema de anemia. Cuando revisamos otros indicadores, en Loreto están por encima del 65-70%. Sí. En Puno también las cifras son muy similares. ¿Qué factores en conjunto son los que generan esta prevalencia? Como le mencionaba, no solamente es el hecho de... Vamos a los otros factores. Exactamente. La falta de educación nutricional es uno de los factores también importantes, ¿no? Porque como nosotros sabemos, estas provincias, estos distritos, se basan básicamente su alimentación en carbohidratos, ¿no? Es como que arroz, papa o yuca o lo que puedan tener a la mano. Es una dieta alimenticia que no permite atenuar el tema de la anemia. Los nutrientes básicos para poder tener hierro en el organismo, ¿no? Entonces son específicos de algunos alimentos. Entonces, es por déficit de algunos nutrientes que nosotros podemos contraer anemia, por la falta de educación que nosotros podemos brindar a las madres, que finalmente son las que eligen qué alimentos poderle brindar a sus niños. Ahora, ¿y qué alimentos son los que se recomiendan? Porque nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no? Hay zonas que son pobres o extremadamente pobres, ¿no? Okay. Donde la ingesta de alimentos a veces no permite acceder, punto uno, ¿no? Si nos situamos en la zona altandina, en poblaciones por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en definitiva, ahí la única dieta alimenticia puede ser el chuño, puede ser la papa u otros cultivos que hay ahí. Si nos colocamos en franja norte del país, donde son zonas áridas, donde ni siquiera hay agua para el consumo humano, menos hay agua para el desarrollo productivo agro. Entonces, ¿qué es lo que se puede tener como complemento si no hay los alimentos adecuados para controlar el mal de la anemia? Esa es una buena pregunta, porque nosotros normalmente creemos que comer carne o comer pollo o comer sangrecita, que es lo que más se está ahora hablando, se puede contrarrestar este problema. Pero no solamente estos alimentos ayudan, si bien es cierto hay más biodisponibilidad, o sea el cuerpo lo absorbe más, pero también un plato de arroz con menestras cubre los requerimientos de hierro que necesita un niño. ¿Cualquier tipo de menestra o hay una menestra específica como lentejas? De preferencia lentejas, pero en realidad cualquier tipo de menestra. Que nosotros, la importancia aquí es que nosotros podamos combinar bien nuestros alimentos. No solamente es el hecho de consumirlos, sino de combinar los alimentos. Esos alimentos que tienen hierro, generalmente se deben absorber con una vitamina C. Entonces, si nosotros agarramos y tomamos de repente un jugo de frutas o limón, se lo exprimimos en las lentejas, eso va a ayudar a que pueda haber una mayor absorción de hierro en la alimentación, ¿no? Entonces eso va a garantizar. Entonces, para estas poblaciones que, si bien es cierto, es un poco complicado poder tener de repente pollo o de repente huevo, no sé, como parte proteica y también con alimentos que tienen hierro, lo podemos resolver por ese lado con arroz y menestra, que también es una buena opción para estos lugares en donde no hay ese tipo de alimentos. Ahí ¿no? va donde usted decía hace un momento, ¿no? La educación nutricional. Exactamente. Ese es uno de los aspectos que cree usted más fallan en el combate contra la anemia en el país. Exactamente, la falta de educación nutricional por nutricionistas o por personal autorizado, ¿no? Y también en zonas focalizadas, porque una cosa es brindar un tipo de educación para consumo de alimentos tipo A, tipo B, en una zona altoandina. Son totalmente Estamos hablando, diferentes. por ejemplo, de un distrito en la provincia de Melgar, u otro es plantearle en una zona costera, una franja costera. Exactamente, ¿no? porque son alimentos diferentes que encontramos en diferentes lugares, ¿no? No podemos generalizar que porque aquí comen, encuentran un alimento, allá también lo van a encontrar, ¿no? Es diferente. Y la educación nutricional es básicamente algo que desde Munaico estamos recalcando mucho. Queremos mucho que como profesionales nosotros poder llegar por medio de la educación nutricional a estas madres, en realidad a la población en general, ¿no? Y en esa observación que usted plantea, ¿qué es lo que se debería hacer para
generar, digamos, primero, una conciencia en la población, una conciencia en los padres, pero también tener un trabajo activo con las comunidades. ¿Cómo llegar con esta información que usted plantea? Mire, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto que es un proyecto de huertos saludables. ¿Ya? Se llama Muya. Ese proyecto lo que trata es poder ir a escuelas y poder implantar este huerto y poder hablar, que sea una herramienta o un vehículo que pueda ayudar a la educación nutricional. Porque si bien sabemos, nosotros debemos enfocarnos en los niños, porque cuando crezcan ellos van a saber elegir de una manera consciente los alimentos que van a consumir. Entonces es muy importante, aparte de las madres, poder también educar a los niños, que ellos son los mismos que van a elegir cuando crezcan su futuro, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y me parece loable esa iniciativa que ustedes están planteando desde Munaico, la generación de estos huertos saludables, ¿no? Porque genera una educación, genera un grado de conciencia en los niños, en las familias, pero ¿qué pasa en aquellas zonas donde, le decía, hay la carencia elemental de agua para justamente fomentar estos huertos saludables? ¿Cómo suplimos eso? Ok, bueno. Se lo pongo porque son términos prácticos, ¿no? Claro, claro. Bueno, si bien es cierto, por un lado son estrategias, por así decirlas, innovadoras, ¿no? Con el hecho de los huertos saludables, pero el hecho de que nosotros podamos tener un contacto o un acercamiento con las familias, ¿no? Y poder brindar educación nutricional por medio de cosas prácticas, como usted bien mencionaba, y básicas para estas familias que prescinden de algún tipo de servicio básico, ¿no? Creo que es vital el que nosotros podamos llegar a esas comunidades, porque no solamente lo que queremos es que el sector privado, ¿no? También, sino el sector público pueda dar a conocer y más que todo poder enseñar de esa manera. Y nosotros estamos en la capacidad como para poder ir a una comunidad y poderles brindar educación con los recursos que tienen para que puedan tener una buena alimentación. Es interesante, ¿no? O sea, brindarle los alcances, brindarle el apoyo, darle toda la capacitación con los alcances que tiene. Hemos hablado de dos temas, ¿no? La importancia que tiene contar con agua segura, con agua de calidad o con agua tratada, ¿no? Que les permita atenuar cualquier tipo de enfermedades, punto uno. Usted nos ha hablado también de otros factores, ¿no? Acá me están preguntando ya por redes sociales y me gustaría que de una manera didáctica les explique cuáles son los efectos de la anemia en los niños, ¿no? En aquel infante de 0 a 3 años. Si en esta etapa desarrolla una anemia aguda y no se trata. Me gustaría que usted es un especialista, veo que ustedes trabajan justamente en desarrollo de servicios y proyectos que están vinculados a alimentación y nutrición. Ok, esa es una pregunta importante, ¿no? Porque lo que las madres buscan es poder contrarrestar esto, pero tener señales, ¿no? Para que ellos puedan estar apercibidos y decir, sí, mi niño tiene anemia. Son muy visibles, ¿no? El hecho de cansancio, cuando llega a tener de repente estar en la escuela, es mucho más notorio, ¿no? Falta de captación de aprendizaje, sueño constante, inapetencia, ¿no? Entonces son factores visibles que la madre debe estar alerta si es que su niño los tiene y poderla llevar siempre al centro de salud más cercano, la posta más cercana, ¿no? Para poder siempre sacarle el dosaje de hemoglobina. Lo que se recomienda es poder tener este examen cada 3 meses. ¿Por qué la hemoglobina en los niños menores de 3 años y en los que están ya en el colegio cambia? Es muy gradual, va cambiando muy constantemente. Entonces es necesario que las madres puedan estar siempre preocupadas, ¿no? No solamente al inicio de sus controles como recién nacidos, sino posteriormente a que pueda haber una revisión de eso, ¿no? Porque eso no solamente va a repercutir en la niñez, sino que esto va a repercutir cuando sea adulto. O sea, si es que no se trata adecuadamente, va a haber una persona cuando está laborando, trabajando, que va a tener menos rendimiento. Y esto va a causar de que las empresas a las que contratan, o sea, no hayan resultados adecuados por las mismas personas que no tienen la capacidad de
las capacidades como otras personas de repente que sí están con sus rangos normales de hemoglobina, ¿no? Ahora, eso es en el lado de los niños, ¿no? ¿Y qué efectos tiene en una madre gestante que podría tener cuadros de anemia o presenta anemia? De ahí rige todo. En realidad ese es el punto principal. Nosotros lo que queremos es educar, como le vuelvo a repetir, a las madres. Porque si una madre tiene anemia en la gestación, de todas maneras el niño va a nacer con anemia. O sea, hay estudios y hay muchos estudios que hablan sobre eso, que es así. O sea, nosotros debemos poder brindar una asesoría nutricional adecuada a la madre para que ella pueda tener una alimentación adecuada, pueda tener una suplementación adecuada durante su embarazo y este niño pueda nacer sano, ¿no? Ahora, si no se trata a tiempo, los riesgos... Los riesgos es a macro, o sea, es en el tiempo. Si es que no se trata en los 3 primeros años de vida o en los 5 primeros años de vida, ¿no? Entonces eso va a seguir siendo latente ya en el niño, o sea, ya va ser anemia, ¿no? Por el resto de su vida y eso va a repercutir cuando él labore, cuando trabaje, ¿no? Y entonces eso va a ser una pérdida también para el país. Nosotros llegamos a comunidades rurales, comunidades campesinas, zonas alejadas. Nos gustaría que les dé una reflexión final, ¿no? A modo de una explicación didáctica, ¿no? ¿Por qué es importante que los padres, ¿no? ¿Por qué es importante que la comunidad, ¿no? Y que se haga un trabajo de vigilancia comunitaria permanente para combatir la anemia, ¿no? Si bien es cierto, en estos provincias o distritos o pueblos, ¿no? Comunidades, cuando nosotros vamos a la posta o al centro de salud, no encontramos necesariamente una nutricionista, ¿no? Que pueda brindarles información. Es un poco extraño que generalmente hay pues enfermeros, ¿no? O médicos, pero saber que el personal de salud está con la capacidad de poderle brindar información veraz, ¿no? Sobre la alimentación. Y que ellos tienen que tener en cuenta el hecho de que deben ir progresivamente, o sea, cada cierto tiempo, a sus controles, ¿no? Pues, tienen que llevar a sus hijos, tienen que ellos mismos ir en el periodo de gestación. Entonces es muy importante que ellos tomen conciencia de esto, porque la alimentación es un derecho, ¿no? Y que se puedan alimentar adecuadamente es lo mejor que pueda haber. Y eso va a ser beneficio para su comunidad, para cuando tengan que labrar la tierra, va a haber más capacidad de que ellos puedan tener más fuerza, más vitalidad, ¿no? Entonces, tienen que verlo por ese lado, en el lado de que en realidad el niño es el que va a seguir adelante, ¿no? Va a surgir. Entonces, si queremos verlo desde ese enfoque, creo que las madres de las provincias necesitan tomar un poco más de conciencia con relación a la alimentación adecuada de sus hijos, ¿no? Bien, licenciada Marcela Enríquez, nutricionista de la consultora Munaico, consultora especializada en el desarrollo de servicios y proyectos vinculados a alimentación y nutrición para tanto instituciones públicas y privadas. RCR, la red que comunica y une al Perú.